En este vídeo os voy a mostrar el funcionamiento básico del iPod RF. Como veréis es muy sencillo. Por un lado tenéis el receptor que se enchufa en el conector del iPhone, o bueno, en vuestro caso un iPod o un iPad también podría ser. Y como os habré comentado en otro vídeo, si tenéis un iPhone o iPod de los nuevos, podéis utilizar un adaptador de estos para que se pueda conectar a vuestro nuevo modelo. Como habréis visto, cuando se conecta parpadea una luz indicando que se ha encendido, y en este caso pues este es el mando que viene por defecto. Este sería un mini mando y este sería un mando normal sin el cable, entonces, que se pueden pedir por separado, ¿vale? En este caso cualquiera de estos dos mandos hace las mismas funciones, excepto que este tiene a mayores un cable que os explicaré ahora. Cuando presionemos play, pues empezará la música que tengamos puesta en nuestro iPod. Con pausa, pues por supuesto se frena la música. Tenemos subir y bajar volumen, canción anterior y canción siguiente, que los voy a mostrar en este mando de aquí. Siguiente canción. Canción anterior. Y podemos también, por supuesto, subir o bajar el volumen manteniendo o presionando repetidas veces. Cada vez que el iPod RF recibe una señal de un mando a distancia que tenga sincronizado, como veréis, parpadea una luz por aquí, ¿vale? Esta luz indica, bueno, que se ha recibido un comando y que se ha enviado al iPod para que lo procese, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, vamos a darle al play y estaría sonando. Este mando en concreto, vamos a pararlo. Este mando en concreto, como podéis ver, tiene un cable. Este cable mide aproximadamente 1 metro y tiene en los extremos, bueno, el extremo tiene un imperdible. Esto serviría para sujetarlo a la ropa, y en este lado también, ¿vale? Y aparte tiene un botón. Este botón, que aparte es un botón bastante grande y fácil de localizar, sirve para pasar a la canción siguiente. En este caso, vamos a por ejemplo poner play. Cuando presionemos hará lo que sería la función de este botón, es decir, pasar a la siguiente canción. Como podéis ver, esto es porque si utilizáis lo que se llama asistente invisible, que es un ebook que podéis descargar gratuitamente de las instrucciones que estáis viendo ahora, os explicará un sistema para poder controlar la música de todo el espectáculo solamente utilizando este botón. No hace falta poner pausa, no hay que poner play, canción anterior, nada. Simplemente con este botón podréis hacer todas las funciones de controlar la música, y aparte hará que no solamente sea más sencillo, sino que además sea imperceptible para el público. Entonces vamos a detener la música, ¿vale? Y esta es la función que tendría el botón este. Si por lo que sea tener todo este control, si vais a utilizar solamente un botón y tener todo esto os resulta incómodo, pues podéis adquirir por separado lo que se llama un mini mando, que es este mando chiquitito, que solo tiene un botón, que haría la misma función que este botón de aquí, o que este botón de aquí, que lo que hace es pasar a la siguiente canción. Por ejemplo, si ponemos play, ahora está reproduciendo una canción, y cuando presionamos pasa a la siguiente, ¿vale? Esto es muy útil porque lo podemos tener oculto dentro de la caja de una baraja, o lo podríamos tener dentro de un marcador, de una varita mágica, o de donde quisiéramos, y de esta manera pues nos es muy sencillo pues pasar siempre a la siguiente canción solo con un botón y sin complicaciones. Bueno, el funcionamiento básico del iPod RF, como veis, es muy sencillo. Es simplemente un mando a distancia, mucho más seguro y pensado y adaptado especialmente a espectáculos, pero sin más complicaciones, las que acabo de mostrar, y nada más.